Continuando con el curso de actualización cardiometabólica, en el módulo número 8 vamos a hablar de la fisiopatología y la terapéutica de la diabetes. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de este problema actúan diversos órganos, empezando por la célula beta pancreática y la célula alfa, disfunción a nivel hepático, alteraciones a nivel muscular, alteraciones a nivel del tejido adipositario, del tubo digestivo, del sistema de integración central y un órgano que entró últimamente en escena, que es el riñón. ¿Cómo es el metabolismo normal de la glucosa? Cuando nosotros ingerimos alimentos, esos alimentos al entrar al tubo digestivo van a activar una señal llamada GLP-1. Esa señal GLP-1 va a actuar sobre el páncreas favoreciendo la producción de insulina. Esa insulina va a actuar a nivel muscular favoreciendo la oxidación de la glucosa a nivel muscular, la entrada de la glucosa y su oxidación. Es decir, para producir movimiento necesitamos energía que es favorecida por la entrada de glucosa. A su vez, la insulina va a favorecer el depósito de nutrientes a nivel del tejido adipositario y la insulina va a actuar también a nivel central. Todo ello con la finalidad, al terminar todo este proceso, de inhibir un proceso a su vez a nivel hepático llamado gluconeogénesis, es decir, inhibir la producción de glucosa por parte del hígado. ¿Por qué es importante esto? Porque como ya estamos ingiriendo alimentos, no necesitamos que el hígado produzca más glucosa, porque la glucosa está siendo administrada por los alimentos. Entonces, al final, el proceso se integra para inhibir la gluconeogénesis. Por otra parte, cuando no estamos estamos durmiendo, no estamos recibiendo alimentos, no hay alimentos que entren a nivel del tubo digestivo, no hay señal de GLP-1 que actúe sobre el páncreas, no hay producción de insulina y a su vez no hay oxidación de nutrientes a nivel muscular. A su vez, el tejido adipositario comienza a liberar nutrientes al medio, hay una integración de toda esta señal por el sistema central y entonces a nivel hepático se va a favorecer la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque como no estamos recibiendo alimentos, no estamos consumiendo alimentos, necesitamos un flujo constante de glucosa a nivel central. Y ese flujo constante de glucosa lo produce el hígado a través de la gluconeogénesis. ¿Cómo se produce la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina se produce esencialmente a nivel de dos órganos, a nivel muscular y a nivel hepático. A nivel muscular dijimos entonces que el páncreas produce la insulina, que la insulina favorece la entrada de la glucosa a nivel muscular para producir energía. En condiciones de insulinoresistencia, el tejido adipositario produce señales inflamatorias que bloquean la entrada de la glucosa al tejido muscular, es decir, bloquean la señal de la insulina a nivel muscular. Entonces no se pueden oxidar esos nutrientes a nivel del músculo. A nivel hepático, ¿cómo se produce la resistencia a la insulina? Dijimos entonces que la insulina producida a nivel pancreático va a actuar en el hígado inhibiendo la gluconeogénesis cuando estamos consumiendo alimentos. Entonces, en este caso, en la resistencia a la insulina a nivel hepático, a pesar de que se está produciendo insulina, esa insulina no puede actuar a nivel del hígado y al no poder actuar, entonces se favorece la gluconeogénesis con producción de glucosa a pesar de que estamos recibiendo alimentos. Entonces, la suma de la glucosa de los alimentos más la glucosa de la gluconeogénesis va a producir una hiperglicemia severa, característica de la diabetes. ¿Cuál es la importancia de la disfunción beta pancreática? Tenemos entonces que habíamos comentado que en el transcurso de la diabetes se produce disfunción de la célula beta. Ya cuando el paciente tiene 126 de glucosa, ya ha perdido un 60% de su masa y un 80% de su función. Entonces, uno de los principales objetivos del tratamiento de la diabetes debería ser preservar la función beta pancreática. ¿Cómo podemos influir con la terapéutica en todo este proceso? Entonces, podríamos actuar sobre la célula beta a través de la insulina y las sulfonilureas. Podríamos actuar a nivel del hígado con la metformina. Podríamos actuar entonces a nivel del tejido adipositario con medicamentos llamados glitazonas, activadores PPAR gamma o las tiazolidinedionas,
que son medicamentos que actúan esencialmente a nivel del adipocito. Podríamos actuar a través del tubo digestivo con medicamentos llamados GLP-1 o inhibidores de DPP-4, y podríamos actuar a nivel del riñón a través de inhibidores del cotransportador SGLT2. ¿Cómo actúa la metformina? Dijimos entonces que el páncreas produce la insulina inhibe la gluconeogénesis, y que cuando hay resistencia a la insulina, entonces la insulina no puede inhibir la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hace la metformina principalmente? Restablecer la sensibilidad de la insulina a nivel hepático, haciendo que la insulina pueda inhibir la gluconeogénesis. Ese es el papel principal de la metformina. Entonces, a nivel hepático, comentamos entonces que inhibía la gluconeogénesis, y a través de una señal llamada AMP quinasa, disminuye la lipogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos a nivel hepático. La metformina también tiene acciones a nivel muscular. Es un sensibilizador de la señal muscular de la insulina, y a su vez, a través de la AMP quinasa, disminuye la lipogénesis y favorece la oxidación de ácidos grasos, pero a nivel muscular. A nivel del endotelio vascular, él restablece la señal de la insulina a nivel del endotelio vascular, favoreciendo la producción de óxido nítrico y disminuyendo la glucotoxicidad. Y a nivel gastrointestinal, la metformina disminuye la absorción de glucosa intestinal, y un elemento muy importante, aumenta la producción de GLP-1. Es decir, que la metformina trabaja conjuntamente con los medicamentos llamados GLP-1. Dentro de sus contraindicaciones, insuficiencia renal, cardíaca, hepática y la acidosis metabólica. Y dentro de sus efectos secundarios, principalmente los gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Y efectos mucho menos frecuentes, principalmente la acidosis láctica. En conclusión, metformina es efectivo como monoterapia y en combinación con otros agentes, incluyendo insulina. No incrementa el riesgo de hipoglicemia y es peso neutral, es decir, no favorece aumento de peso, puede favorecer pérdida de peso. Tiene bastante posibilidad de tener beneficio cardiovascular. Sus efectos secundarios son principalmente gastrointestinales y un evento muy raro que es la acidosis láctica. La insulina y sulfonilurias. Dijimos entonces que una de las bases del tratamiento de la terapéutica debería ser restablecer la disfunción beta-pancreática. Y eso se puede conseguir administrando a un paciente insulina, especialmente en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces la insulina restituye el control metabólico de la diabetes, pero a su vez sirve como una especie de reposo para la célula beta-pancreática, favoreciendo la restitución de la disfunción beta-pancreática. En el caso de las sulfonilurias son secretagogos, es decir, que actúan sobre el páncreas favoreciendo o extrayendo la reserva beta-pancreática. Entonces, actúan sobre la reserva ya existente, es decir, que si un paciente tiene una pérdida importante de su reserva pancreática, es muy poco probable que las sulfonilurias tengan acción en este tipo de pacientes, sobre todo en pacientes con diabetes muy avanzada. Dentro de los problemas con el uso de las sulfonilurias está la pérdida de eficacia en el tiempo, de 3 a 10% por año. ¿Por qué? Porque son secretagogos, actúan sobre una reserva ya existente y van disminuyendo esa reserva con el tiempo. Tiene una alta incidencia de hipoglicemia, aumento de peso, efectos sobre el miocardio y efectos no bien descritos, no bien especificados sobre cardiopatía. En cuanto a GLP-1 y DPP-4, dijimos anteriormente entonces que había un efecto llamado efecto incretina, el cual consistía en que cuando ingerimos alimentos se produce una señal llamada GLP-1, y esa señal GLP-1 va al páncreas para favorecer la producción de insulina. En los pacientes con diabetes se pierde esa señal de GLP-1 y a pesar de que consumimos alimentos no se produce GLP-1 y no se produce insulina. Hay déficit en la producción de insulina. Entonces, una de las estrategias farmacológicas es esencialmente administrar GLP-1 parenteral para restablecer la señal de la incretina. Pero aquí hay que tener en cuenta otro elemento. En condiciones normales hay una enzima que destruye GLP-1 y se llama DPP-4. Es decir, DPP-4 destruye la reserva de GLP-1 inhibiendo su acción sobre el páncreas de producción de insulina.
Entonces, otra estrategia farmacológica es entonces inhibir a la DPP4, evitar que actúe la DPP4, y al evitarlo salvamos el GLP-1 y ese GLP-1 puede actuar sobre el páncreas favoreciendo la producción de insulina. Es decir, entonces tenemos dos formas de actuar sobre el sistema de la incretina. Uno es a inyectar GLP-1 y el otro es inhibir la DPP4 a través de medicamentos llamados inhibidores de DPP4 que son de administración oral. Y entonces al inhibir DPP4 salvan GLP-1 y restablecen la producción de insulina. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Los inhibidores de DPP4 y GLP-1 son medicamentos fisiológicos y son insulinogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no actúan sobre, como las sulfonilureas, que actúan sobre una reserva ya existente exprimiéndola. Los DPP4 y GLP-1 son insulinogénicos y favorecen la creación de nuevas reservas de insulina pancreática. Es decir, que tiene una ventaja entonces de ayudar a restablecer la función beta pancreática. Produce un control glucémico adecuado, tienen posibles efectos cardiovasculares cada vez más evidentes, bajo riesgo de hipoglicemia, peso neutro, y dentro de sus desventajas es que todavía tenemos una experiencia clínica corta con estos medicamentos y el costo principalmente. SGLT2 y las glitazonas, es decir, las tiazolidinedionas. En cuanto a estos medicamentos SGLT2, son medicamentos muy recientes con poca experiencia clínica y el basamento fisiopatológico es el siguiente. Existen unos cotransportadores de sodio y glucosa llamados SGLT2 que cuando son activados inhiben la pérdida de glucosa a nivel renal. Entonces, la estrategia farmacológica es inhibir ese cotransportador y al hacerlo entonces estamos favoreciendo la pérdida de glucosa a nivel renal. Y al perder glucosa a nivel renal, entonces restituimos la glucemia. Como hemos comentado, son medicamentos que apenas se están iniciando sus estudios con posibles efectos beneficiosos cardiovasculares, pero tenemos una experiencia clínica muy corta con ellos. Y los otros medicamentos con los cuales tenemos experiencia clínica más larga y que tienen efectos contradictorios son las glitazonas. Las glitazonas, los activadores PPAR-gamma, son medicamentos que lo que hacen esencialmente es restablecer la sensibilidad de la insulina a nivel muscular. ¿Por qué? Porque al modular el tejido depositario, este tejido depositario ya no produce señales inflamatorias y entonces se favorece la acción de la insulina sobre el músculo con entrada de la glucosa a nivel muscular y su oxidación. Entonces su efecto principal es entonces restablecer la señal de la insulina a nivel muscular. Y como hemos comentado anteriormente, hay mucha controversia en cuanto a su uso por efectos secundarios, esencialmente a nivel cardiovascular. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, pueden favorecer el proceso de la osteoporosis y en algunos casos están contraindicados en pacientes con procesos prostáticos. Entonces hay bastantes contraindicaciones en estos medicamentos y ha disminuido mucho su uso, pero debemos tomar en cuenta que son uno de los mejores medicamentos en cuanto a sensibilización y actúan, como dijimos anteriormente, sobre el tejido muscular. En conclusión, entonces, resumiendo todos los efectos terapéuticos, diríamos que metformina, el medicamento de entrada en todos los esquemas terapéuticos, con posibles efectos cardiovasculares positivos, contraindicados en pacientes con falla cardíaca avanzada, con disfunción hepática avanzada, no indicados en pacientes con disminución importante de la función renal, por lo menos por debajo de 60 cc por minuto, no tienen riesgo de hipoglicemia, favorecen la pérdida de peso, o sea, que está indicado en pacientes con obesidad y bastante seguro en los pacientes ancianos, porque tienen bajo riesgo de hipoglicemia. En cuanto a las sulfonilurias, efectos cardiovasculares contradictorios, en falla cardíaca contradictorios, no indicados en disfunción hepática, deben administrarse con bastante reserva en pacientes con disminución de la función renal, con alto riesgo de hipoglicemia, con efectos sobre peso neutro, es más, pueden aumentar de peso, y tener cuidado, bastantes restricciones en los pacientes ancianos. En cuanto a los inhibidores de PP4, con efectos cardiovasculares positivos, en falla cardíaca positivo, en disfunción hepática, algunos son bastante seguros dentro de este grupo de PP4, otros tienen restricciones. En cuanto a función renal, algunos tienen restricción y otros son bastante seguros en cuanto a función renal. En cuanto a hipoglicemia, son muy seguros todos.
son peso neutro y tienen un perfil muy adecuado en pacientes ancianos. En cuanto a la insulina, efectos cardiovasculares positivos, restricciones en cuanto a falla cardíaca y a disfunción hepática, seguros en disfunción renal. Con hipoglicemia tendríamos que tener en cuenta siempre la pericia del médico para administrar este tipo de medicamentos para el control, para evitar hipoglicemia. En cuanto a obesidad, un perfil neutro, en algunos pacientes aumento de peso y efectos relativamente seguros en los pacientes ancianos. En cuanto a GLP-1, efectos cardiovasculares positivos, en falla cardíaca positivos, disfunción hepática restringido, disfunción renal con reserva, sin hipoglicemia, favorecen pérdida de peso y son muy seguros en los ancianos. Y en cuanto a las glitazonas, entonces efectos cardiovasculares mixtos, en algunos casos no concluyentes, contraindicados en pacientes con falla cardíaca, con reserva en disfunción hepática, muy seguros en pacientes con disfunción renal, no producen hipoglicemia, aumentan de peso, por lo tanto perfil no adecuado en obesidad, y con reservas en pacientes ancianos. Entonces tenemos, cada medicamento, no existe el medicamento perfecto, cada medicamento tiene sus reservas, y en cuanto a las guías, han establecido entonces, iniciar con metformina en todos los pacientes, y de acuerdo al perfil de cada paciente decidir asociaciones posteriores con alguno de los medicamentos enunciados en este control. Entonces, forma parte de la tarea del médico decidir cuáles son las combinaciones adecuadas, qué medicamento en qué tipo de paciente. Muchas gracias.